bienvenidos. Bienvenidos a la capacitación de trabajo seguro en alturas. Algo supremamente importante en el desarrollo de las actividades que ustedes normalmente hacen en su trabajo. Entonces, la idea es que en el corto tiempo que vamos a estar hoy podamos hablar de lo básico de trabajo seguro en alturas, lo básico. Y pues al final de la capacitación vamos a hacer una pequeña evaluación. Mi nombre es Iván Edgardo Galán Navarro, soy asesor externo de ARL Sura, experto en tareas de alto riesgo. Sean todos bienvenidos. Un concepto que tenemos que tener claro es ¿qué es trabajo en alturas? Entonces vamos a definirlo como los trabajos se desarrollen teniendo en cuenta que donde se encuentre parado el trabajador hacia un vacío o donde pueda él caer a un nivel inferior sea 1.5 metros o más. Eso sería trabajo en alturas. Entonces vamos a ver un pequeño video de actividades que se desarrollan en alturas, explicando el concepto. En Colombia, toda labor en la que un trabajador tenga el riesgo de caerse a 1.50 metros o más sobre el nivel inferior es considerada trabajo en altura. Por lo tanto, todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajo en alturas deben cumplir el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. ¿Por qué se volvió tan importante el control de las caídas? O sea, porque tenemos el reglamento. Ya sabemos que el ser humano es muy susceptible a las consecuencias de las caídas. No estamos diseñados para caer. Así como se dan cuenta en el video, cada caída, cada impacto, pues va a dañar seriamente el cuerpo y las consecuencias muy seguramente pueden ser la muerte. Entonces, precisamente por eso hay que controlar las caídas. Dicen los científicos que nosotros reaccionamos a un estímulo táctil, o sea, si nos tocan, reaccionamos en 0,17 segundos. Eso es lo que se demora el cerebro en tomar o dar la orden de movilizarse o de tomar alguna acción. Y el cuerpo, el ser humano, cae a una velocidad de 55 metros por segundo. Es decir, cuando nosotros vayamos en caída libre, cuando nos caigamos de alguna parte y pensemos en reaccionar o nuestro cerebro reaccione, ya hemos bajado aproximadamente 8.25 metros. Por eso es que tenemos que tener y tomar medidas para evitar la caída. A propósito de los impactos que sufre el ser humano, tenemos que entender ¿por qué lo llamamos tareas de alto riesgo? Precisamente por la consecuencia que tiene exponerse a ellos. Entonces, vamos a dejar claro que las tareas de alto riesgo requieren dos cosas fundamentales: planificación y control. En este caso, para trabajo en alturas necesitamos planificar y controlar la actividad. De eso se trata esto, de planificación y de control. No lo vamos a olvidar. Para entender un poco mejor, vamos a ver un personaje que nos educa en seguridad que se llama Napo en una actividad que él va a hacer, que el jefe le va a encargar. Y cuando el video finalice, pues vamos a hacer un análisis de qué fue lo bueno y qué fue lo malo del video.
En una actividad claramente de trabajo en alturas, podemos ver que lo correcto sería los medios que le da la empresa, los EPPs que están disponibles, la actitud de Napo para aceptar las recomendaciones, las pocas recomendaciones que le da el jefe, y sería, creo que, lo único como correcto, digamos, en el video. Ahora vamos a hablar de las cosas negativas. Ya habíamos hablado de que las tareas de alto riesgo necesitan planificación y control. Entonces, lo primero que debemos decir que se hizo incorrecto en el video de Napo es que no hubo planificación. Si ustedes se dan cuenta, el jefe espera a Napo entrando y le asigna la tarea y le entrega las herramientas. Realmente, cuando le ofrece el casco, Napo dice que no, y cuando uno se opone al uso del casco o de un elemento de protección es porque no existe conciencia. Y cuando le ofrece el manual de la máquina, pues también lo desprecia, y eso tiene consecuencias más adelante en el video. Cuando él se va hacia el equipo y empieza a operar, ustedes se dan cuenta que lo hace mal, porque no conoce la tarea. Otra parte importante, y por eso en la planificación se debe formar a las personas en alturas. Miren que el casco lo protege de un incidente que él tiene cuando ya está en la parte de arriba, cuando logra posicionarse y cuando está moviéndose se golpea la cabeza. Entonces tenemos que entender que la planificación hace referencia a todas esas cosas. Y hay algo muy grave que pasa en el video. Napo está solo y todos se van y él se queda haciendo la tarea solo. Ninguna tarea de alto riesgo. En este caso, altura se desarrolla solo. Mínimo tienen que haber 2 personas, porque cuando ocurre un problema tiene que haber alguien que le ayude a solucionarlo. Ustedes se dan cuenta que a Napo le toca amanecer montado sobre el equipo y sin nadie que lo ayude. Entonces, por eso es importante la planificación y control. De ahí deriva que pasemos a hablar del reglamento de trabajo seguro en alturas, que es el documento que nos va a permitir hacer toda esa planificación. ¿Cómo se realiza un trabajo seguro en alturas? En el mundo laboral, las personas estamos expuestas a múltiples peligros en el desarrollo de sus actividades. El trabajo en alturas es uno de estos. Pero, ¿sabes qué es? Cualquier labor o desplazamiento que se realice a más de 1.50 metros o sobre un nivel inferior en el que exista el riesgo de caer puede ser considerado como trabajo en alturas. Es una tarea de alto riesgo debido a las condiciones en las que se debe desarrollar y a sus consecuencias que incluso pueden ser mortales. El primer paso para hacer un trabajo seguro es conocer si las actividades o labores a realizar involucran trabajos en alturas. Esto incluye identificar también cuáles de estas actividades implican realizar tareas de manera alterna o simultánea con otras de alto riesgo, como trabajo en espacios confinados, trabajos cerca de líneas eléctricas, trabajos de izaje mecánico de cargas, entre otros. Igualmente se deberá identificar la complejidad y los requisitos necesarios para desarrollar de manera segura cada una de estas tareas. Antes de iniciar cualquier trabajo en alturas, debemos definir el sistema de acceso apropiado. Esto incluye identificar e inspeccionar equipos como andamios, escaleras, equipos de plataforma, etc. Se deberá garantizar que las personas que realicen el trabajo en alturas estén en óptimas condiciones de salud. De igual manera, todo trabajador que realice este tipo de trabajos deberá estar capacitado, entrenado y certificado en el nivel requerido. Es importante que las personas que lideran y administran al personal que realiza trabajo en alturas estén formados e instruidos en el programa de prevención contra caídas y su responsabilidad frente a este. Previo a la realización del trabajo se debe haber elaborado un permiso y/o una lista de chequeo para verificar todas las condiciones que podrían afectar la realización del trabajo de manera segura. El área de trabajo debe estar señalizada y demarcada con el propósito de informar y/o advertir el peligro de caída de personas
alturas y objetos. Asimismo, se deberá delimitar el área de trabajo de riesgo de caída. Es necesario garantizar que los trabajos que se realicen no afecten los niveles inferiores, por ejemplo, con la caída de objetos y/o herramientas. Por esta razón, la actividad debe estar acompañada por un ayudante de seguridad que controle el acceso. Es imprescindible verificar todos y cada uno de los implementos y los elementos de protección personal que se deban usar para garantizar que estén en óptimas condiciones de uso. Para trabajos en escaleras, andamios, plataformas, carros canasta y similares, se deben cumplir los estándares y requisitos específicos para este tipo de equipos. Además, se deben conocer y entender todos los procedimientos de emergencia y autorrescate, tanto por el personal involucrado en el trabajo como por las personas que atienden las emergencias en el lugar de trabajo. Finalmente, podemos indicar que para la realización de un trabajo seguro en alturas se deben combinar una serie de factores y compromisos, y de esta manera alcanzaremos un mundo del trabajo sin accidentes ni enfermedades. Como resumen de lo que hemos visto, vamos a dejar claro los pasos que se siguen cuando vayamos a hacer trabajo en alturas. Entonces, lo primero que hay que hacer es una identificación y un diagnóstico. Miren que uno debe hacer una lista observando las actividades que hay en la empresa, y de ahí sabe cuáles son las actividades que va a planificar y a controlar para que esas tareas de alto riesgo queden bajo lo que nos pide la norma. Ahora, durante esa planificación, pues tenemos que establecer cuáles son los documentos, los procedimientos, las herramientas y las personas que van a desarrollar los trabajos. Por eso decimos que hay que tener, por ejemplo, las personas capacitadas y entrenadas, y los documentos que certifican eso. ¿Qué es? Pues el certificado que le entrega la academia. Y tenemos que planificar qué herramientas vamos a utilizar para ver si cumplen con la tarea que vamos a hacer, y para que el día que lo hagamos, pues todo se desarrolle de manera más eficiente. Entre los documentos que podemos tener para desarrollar la actividad están los permisos de trabajo y las listas de chequeo. Los permisos de trabajo son para actividades no rutinarias, es decir, que son actividades que no se planifican, son actividades que salen de repente, un daño, por ejemplo, una reparación. Pero lo que se puede planificar, lo que ya identificamos arriba, lo podemos controlar con listas de chequeo. La diferencia, ¿cuál es? Que el permiso de trabajo requiere de un estudio más concienzudo el día que se va a hacer la actividad. Hay que llenar más ítem, y la lista de chequeo lo que nos manda es a revisar lo que ya está planificado. Entonces, pues esa es la diferencia entre las dos. Los documentos que estábamos revisando, y exactamente en el tema del permiso de trabajo, requiere de una persona que lo emita. Es decir, él es el responsable porque el documento sea diligenciado correctamente y que lo que el documento pida se esté cumpliendo en el trabajo que se vaya a hacer. Por eso este permiso requiere de alguien que tenga el conocimiento, la capacidad, que esté certificado y conozca de la actividad que se va a hacer, como que también debe conocer de trabajo seguro en alturas, para cuando se haga el chequeo con todos los trabajadores, él sea quien dirija la revisión que se hace y él sea quien otorgue el permiso. Por eso el permiso solamente lo puede otorgar quien tenga el conocimiento necesario. Todo lo que hemos visto, absolutamente todos los requisitos, se encuentran en la resolución 1409 del 2012. Ella lo que nos trae es el reglamento para trabajar de una forma segura en alturas. ¿Y a quién le aplica ese reglamento? Así como están viendo la imagen, excepcionalmente a todas las personas que van a desarrollar trabajo en alturas. Ningún trabajador, ningún contratista, ningún empleador, nadie puede estar por fuera del reglamento. Todo el que vaya a hacer trabajo en alturas debe acogerse a la normatividad que está inscrita en ese reglamento. Algo muy importante cuando veamos que tenemos actividades con características de tareas de alto riesgo, pensar que lo primero que pudiéramos hacer es eliminarlo. Así como está en la imagen, esa recepción tiene dos tipos de lámpara, una que está a 5 metros y una que está a 2 metros. Lo ideal sería que todas estuvieran a 2 metros. ¿Para qué? Para no tener que hacer trabajo en alturas para cambiar una lámpara. Entonces, ese ejemplo que les pongo es para que lo primero que uno piensa cuando ve una actividad en alturas es reemplazarla o eliminar las alturas.
Eliminar alturas también hago referencia a que cuando uno tiene una caída, un vacío en una placa o en un segundo piso o en un tanque, y yo le puedo colocar plataforma con barandas o le puedo instalar barandas y elimino la caída, pues dejo de trabajar en alturas. Eso es lo primero que uno debe pensar. Si definitivamente la tarea hay que realizarla con las condiciones que se encuentran, pues entonces tenemos que empezar en la planificación a pensar cómo lo vamos a hacer. En este caso están viendo dos sistemas de acceso para hacer la tarea. Una plataforma elevadora, ustedes ven que el trabajador queda metido en una canasta, y una escalera tipo avión que me ofrece la posibilidad de subir a un siguiente nivel, pero trabajar en una plataforma de manera segura en la parte alta de la escalera. Entonces, en la planificación hay que determinar cuál va a ser la forma de trabajo y cuáles son los equipos que se van a emplear. En el caso que se determine que se va a emplear un sistema de protección contra caídas, que ya esto es cuando definitivamente no se pueden tomar medidas para que el trabajador no se caiga, y lo que vamos a hacer es tomar medidas por si acaso él se cae, entonces tenemos que desarrollar un sistema. En la imagen están viendo los tres elementos esenciales que tiene un sistema de protección contra caídas. Pero para tomar esta decisión hay que tener en cuenta algo que se llama requerimiento de claridad, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. El requerimiento de claridad hace referencia al cálculo que tenemos que hacer para saber si el sistema que vamos a armar funciona. Miren la imagen, es un paracaidista. El paracaidista necesita una altura determinada para que ese equipo, el paracaídas, se abra. Si él salta a muy baja altura, se va a impactar contra el piso. Nuestros sistemas de detención de caída deben estar pensados en eso. Muchas empresas, muchos trabajadores se colocan un arnés y va uno a hacer el requerimiento de claridad, y cuando hace el cálculo el trabajador va a resultar impactado contra algún elemento o contra la superficie del nivel inferior. Entonces hay que pensar si el sistema funciona y se calcula de la siguiente manera. Observen que el trabajador en la imagen, digamos el trabajador de la izquierda, está parado sobre la superficie de trabajo y enganchado con sus elementos de protección y el sistema de contracaídas, que es un arnés, una eslinga y un punto de anclaje. En la siguiente imagen, en la segunda de izquierda a derecha, el trabajador, digamos, ya se cayó y ahí la eslinga se encuentra elongada a lo máximo que ella tiene. Esa es la distancia de la eslinga. En la tercera imagen ya se abrió el paracaídas, digamos, es decir, el absorbedor de impactos acaba de elongarse. Y en la cuarta imagen y última es cuando ya la caída se detuvo. Entonces mi sistema debe estar pensado para que los pies del trabajador no vayan a llegar a tocar el nivel inferior. A esto que estamos viendo se le llama requerimiento de claridad, y tenemos que calcularlo siempre que armemos un sistema de protección contra caídas. Me parece muy importante recordarles que la norma nos trae obligaciones para las empresas y obligaciones para los trabajadores. Ambos tienen que cumplir con esos requisitos. Estos son temas de conciencia, estos son temas de que uno tiene que pensar que lo que el reglamento le está pidiendo son las condiciones para que el trabajador esté bien. Y ustedes como trabajadores deben pensar en que lo hagan posible, no para que lo vean con un arnés, lo vean con un casco, con una gafa, no piensen en por qué lo están haciendo. Eso se llama conciencia de autocuidado. Entonces esas obligaciones las coloqué allí para que entiendan que cada uno tiene un granito de arena que poner. Y es algo que no se puede negociar, es obligatorio. Y ya para concluir, cualquier programa de protección contra caídas o cualquier procedimiento que vayan a hacer para trabajar en alturas debe tener un plan de rescate. Un plan de rescate que se debe diseñar para la actividad que se haga. O sea, cada actividad tiene un plan diferente porque cada centro de trabajo es diferente. Debe estar preparado, debe estar dotado y practicado. Es decir, los elementos que se diga que se van a utilizar en el plan de rescate deben estar en el momento de hacer la actividad. Y debe estar personal capacitado para que ese plan se cumpla. Recuerden que solamente tenemos 8 minutos de estar suspendidos en la red después de caernos sin sufrir consecuencias de nuestro cuerpo. Después de ahí podemos empezar a tener problemas en las piernas por la presión que hace el arnés. Entonces por eso el plan de rescate debe estar completamente listo
para que se ponga en funcionamiento cuando sucede algo, para evitar problemas en la salud de los trabajadores. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Vimos una tarea de alto riesgo que realmente requiere mucho más tiempo de estudio. Sin embargo, creo que vimos lo básico y lo principal para que ustedes estén medianamente seguros en su trabajo. Pero a partir de acá ustedes van a empezar a ir a los cursos de altura, a esa conciencia y a obtener el conocimiento necesario. Siempre que estén en el trabajo, identifiquen este tipo de tareas de alto riesgo y piensen, esa tarea hay que planificarla y hay que controlarla. Y cuando se establezcan los controles, por favor, ejecútenlos. Para mí fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Iván Edgardo Garay Navarro. Nos estaremos hablando en la próxima ocasión. Por favor, cuídense mucho. Piensen que la situación está un poco más difícil cada día y los niveles de contagio pues han subido. Les pido por favor que cuídense, que cuiden a sus familias y que pasen un agradable día. Muchísimas gracias.